Muy buenos días, respetables hermanos, hermanas, amigos y amigas en el Señor. Nuevamente estoy aquí con ustedes para presentar el mensaje de la palabra de nuestro Dios en este primer día de la semana, hoy 7 de marzo del año 2021. Estamos a un año que nos llegó esa pandemia aquí a la nación y gracias a Dios los que estamos con vida le glorificamos, le honramos y si podemos hacer su voluntad es porque Él nos lo permite. En esta mañana voy a continuar con el tema que vengo desarrollando desde hace ya 2 días del Señor anteriores, referente al llamamiento de Abraham a Canaán. Hoy vamos a ver la quinta lección y posteriormente veremos la sexta lección. Y lo que vamos a ver ahora es precisamente la aplicación que tenemos de ese llamamiento. O sea, Dios llama a Abraham en el capítulo 12, versos 1 al 9. Como ustedes ya lo saben, quienes se han mantenido escuchando mis mensajes los días del Señor, hemos estado estudiando consecutivamente el libro de Génesis y cada lección que hemos presentado de cada capítulo presentamos la aplicación que se da a nuestras vidas. En Gálatas 3:8 el apóstol Pablo dijo que la Escritura dio de antemano la buena nueva, o sea, evangelizomai, la palabra evangelio, a Abraham. ¿Cómo puede ser esto, puesto que no había evangelio hasta que Jesucristo vino al mundo? La respuesta está en el significado básico de evangelio. El término griego es precisamente el que ya mencioné, evangelizomai, mientras que la palabra hebrea correspondiente es basar, con S, con B de bueno y con una apóstrofe en medio. Yo quiero hacer una aclaración en cuanto a los idiomas. Cada idioma tiene sus signos que a nosotros, por no ser nuestro idioma, nos parecen raros. Pero, por ejemplo, en el idioma castellano, nosotros tenemos la letra ñ, que si no tuviera ese colochito que se le pone arriba, pues no hiciéramos el sonido ñe. Usted se fija que cuando no lo tiene es la palabra n y no hacemos esa declinación. Precisamente por eso es que personas cuando aprenden nuestro idioma les cuesta adaptarse a eso. No todas, pero muchas de ellas tienen ese problema. Entonces, tenemos que entender pues que los idiomas están hechos a base de signos, los cuales tienen un significado. La tilde, por ejemplo, le hace ver a nosotros que un verbo se está usando generalmente, no es la regla para todo, pero que un verbo se está usando en tiempo pasado. Entonces, por eso digo que mientras que la palabra hebrea corresponde a basar, ambos se refieren a la proclamación de las buenas nuevas. En contextos seculares del Antiguo Testamento, la palabra basar generalmente se refiere
a las buenas nuevas con respecto a una victoria en batalla. Vamos a ver algunas de estas citas para que entendamos lo que aquí se está expresando. Vámonos a 1 Samuel 31:9. Y le cortaron la cabeza, nótense lo que está narrando, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Noten, para que llevaran las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Que le habían cortado la cabeza y le despojaron de las armas. Esas eran las buenas nuevas que iba a dar. O sea, usted tiene que entender el sentido, pues, de esa palabra evangelizomai. 2 Samuel 1:20. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Imagínense dar las nuevas en un parque, por decirlo así. Para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Entonces, era como decir, dar las noticias, pero en un sentido profundo de dar las nuevas, ni deis las nuevas. También vámonos a 2 Samuel 18, versos 19 y 20. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas, de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Imagínense, aún ahí en ese aspecto se ve la prudencia, pues. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá en esta descripción que se nos está presentando acá? Sin embargo, en contextos teológicos, o sea, la aplicación religiosa, pues la aplicación que tenemos, podemos decir, en el aspecto que compete a Dios, en contextos teológicos quieren decir las buenas nuevas acerca de quién es Dios y lo que Él hace para bendecir, para salvar y redimir a su pueblo afligido, perdido y pecador. Esas son precisamente en la aplicación teológica, cuando tiene una aplicación pues hacia Dios. Usted tiene que entender que los idiomas son realmente amplios, y esta aplicación la vemos, esta aplicación teológica, vamos a leer de Isaías. Vámonos a Isaías capítulo 52 y el versículo 7. Cuán hermosos, noten las buenas nuevas, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Vamos a Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Noten, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, la Escritura, cuando nosotros buscamos la aplicación y la explicación correcta, nos la da. Si bien es cierto que
como la misma escritura lo dice, hay pasajes difíciles de entender, pero que se pueden entender. Y aquí hemos visto la aplicación de evangelizomai en el sentir de las buenas nuevas, noticias que se daban, y en el sentir de las buenas nuevas en la aplicación teológica en relación a Dios. Y estas dos citas que hemos leído de Isaías se refieren precisamente citas mesiánicas. Cuando Dios predicó el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, a Abraham, el mensaje tenía que ver con las bendiciones que él prometió al patriarca. Las prometió al patriarca, las prometió a sus descendientes y en última instancia a todas las naciones del mundo. Recordando los versos 2 y 3 del capítulo 12. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles fueron los diversos aspectos del Evangelio que le fueron anunciados a Abraham? Bueno, vamos a verlos a continuación. Primero, el llamado de Dios fue por gracia. Puede que Dios no haya llamado a Abraham porque fuera el hombre más temeroso de Dios y justo de la tierra. Tampoco se basó este llamado en la idea de que el patriarca guardó toda la ley de Moisés cientos de años antes de que fuera dada a Israel en el monte Sinaí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? El registro es claro. Ni Abraham ni su familia sabían mucho sobre el verdadero Dios ni su ley. De hecho, cuando Josué se refirió a los ancestros de Israel que vivían más allá del río Éufrates, dijo: Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Que no nos extrañe esto, valga la redundancia, pero dice que servían a dioses extraños, Abraham y Nacor, dice Josué 24:2. En otras palabras, eran idólatras, como el resto de los pueblos que le rodeaba en el sur de Mesopotamia. Por ejemplo, yo ilustro esto con mi vida personal, religiosamente hablando. Desde que nací en la religión católica por la herencia de la religión de los padres, y crecí siendo católico. Hice muchos dogmas de la Iglesia Católica, pero alrededor de los 17 años yo empecé a buscar el camino de Dios, el verdadero camino, y a la edad de 18 años obedecí su camino. Entonces, podemos decir que por unos quizás 16 años servía la idolatría. ¿Por qué? Porque era lo que conocía, pero el Señor vio mi deseo de conocerle correctamente y Él puso en mi vida la verdad. Entonces, por lo tanto, pues, el llamado del Señor se basó en una gracia pura, o sea, el favor inmerecido es la gracia. No fue el resultado, pues, de lo que Abraham era o había hecho para merecer el favor especial de Dios. Note lo que dice Romanos capítulo 4, versos 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne?
porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mire qué cosa. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, Dios llamó a Abraham porque sabía lo que el patriarca podría llegar a ser por su gracia y las bendiciones que impartiría a su posteridad. En Génesis 18:19 expresa: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, veamos la segunda declaración que tenemos en relación a esta situación que estoy presentando en relación a Abraham. Así también es hoy. El llamado de Dios a los pecadores es mediante el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, fíjense. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, los versos 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante, noten, nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estoy diciendo que así también es hoy, el llamado de Dios a los pecadores es mediante el Evangelio y no depende de ningún mérito en cuanto a lo que somos ni en cuanto a lo que hemos hecho. Viene estrictamente por gracia mediante la fe, y es lo que nos presenta el apóstol Pablo en el capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo, por ejemplo, pongo este ejemplo. Mi mamá era una persona moralmente buena, en los parámetros generales podemos decir, porque según la Escritura, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cualquier persona que no conoce la voluntad de Dios, dice: ah, esa señora va a ir directo al cielo por sus buenas obras, le hacía bien a quien pudiera, de acuerdo a su capacidad. Pero no es así. Aquí lo dice claramente: no por obras para que nadie se gloríe. Gracias a Dios que fue positiva a oír el Evangelio y lo obedeció. Yo tuve el honor de haberle bautizado en Cristo Jesús, y ahí tengo una foto. Es una de las mejores reliquias que tengo en relación a mi madre, cuando yo le bauticé. Entonces, es claro pues, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando vemos esto, es para que podamos ser transformados precisamente a la imagen de Dios. Dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3, 18. Entonces, como nuevas criaturas en Cristo, el apóstol Pablo también nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Entonces hemos de ser instrumentos de bendición para el mundo, dejando que la luz del Señor brille por medio de nosotros y haciendo buenas obras que conduzcan a las personas a glorificar a Dios. La palabra de Dios, ni mucho menos nuestro Señor, ni mucho menos los apóstoles, nos enseñan que, bueno, como no somos salvos por obras, entonces ¿qué importa hacer buenas obras? No, no es así. Somos llamados como hijos de Dios a hacer buenas obras. Imagínense que le diéramos vuelta a la declaración y que dijéramos, bueno, entonces hago malas obras. Al fin y al cabo, pues no interesa que yo haga buenas obras. Está completamente errada la persona que razona así. Miren lo que dice el Señor Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Tercero, el llamado de Dios produjo fe. El escritor de Hebreos declaró que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no le puedo predicar a una persona el mensaje de Dios si poco le importa a Dios, si a esa persona no tiene ni interés en escucharme, si esa persona no tiene interés en ponerle cuidado a la palabra de Dios, ni mucho menos a su propia vida personal. Yo no le puedo predicar a las personas que desechan la palabra de nuestro Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Cuando el único y verdadero Dios se apareció a Abraham y anunció que él le bendeciría abundantemente a él, a sus descendientes y en última instancia a todo el mundo por medio de él, esta fue la evidencia que produjo fe. Dice en Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esta fe le permitió salir de Ur de los Caldeos y comenzar a caminar hacia la nueva tierra de las promesas. ¿Cuánto caminaría? Ni lo sabía, pero se ha calculado 650 kilómetros. Hombre, usted imagínese lo que es 650 kilómetros en aquellos tiempos. No los traslade a ahorita. Esos 650 kilómetros en nuestros tiempos actuales, con los medios de comunicación modernos que tenemos, se pueden recorrer en unas 6 o 7 horas y en avión en 20 minutos. ¿Ve? Entonces, del mismo modo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo declaró, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios en forma de evangelio,
las buenas nuevas acerca de lo que Dios ha hecho y hará por la humanidad por medio de Jesucristo. Dios amorosamente se reveló a Abraham y predicó el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Las buenas nuevas acerca de quién es Él, el único Dios verdadero, y lo que haría por el patriarca. El Señor prometió hacer de Abraham una nación grande, bendecirlo, o sea, engrandecer su nombre, bendecir a los que le bendijeren y maldecir a los que le maldijeren, y bendecir a todas las familias de la tierra por medio de él. Por último, la promesa de Dios que fue insinuada en Génesis 11:31 y Génesis 12:1 en cuanto a darle a la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham, fue dada de manera definitiva a él y a sus descendientes, repitiendo lo que tenemos en Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego en Génesis 13:14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y al oriente y al occidente, o sea, los 4 puntos cardinales, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Imagínese, anda por esa tierra a lo largo y a lo ancho, y toda esa tierra es tuya. En el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, las buenas nuevas, en el siglo I, el tema de sus sermones fue siempre lo que Dios había hecho por medio de Jesús para salvar al mundo. Resaltaron el hecho de que la vida y las obras de Jesús, su muerte expiatoria y su sepultura, resurrección y ascensión al cielo, fueron el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Todos estos acontecimientos indicaron que Dios le había hecho Señor y Cristo, o sea, el Mesías, pues, el Mesías del cual se habló vastamente desde los profetas antiguos testamentarios. El mensaje que el apóstol Pedro predicó en Pentecostés fue verdaderamente el poder de Dios para salvación, porque inculpó al pueblo del pecado por rechazar a su Mesías y produjo fe en sus corazones. Entonces, cuando el pueblo clamó: hermanos, ¿qué haremos? El apóstol Pedro respondió diciendo: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, el arrepentimiento y el bautismo, los mandamientos para las personas que han sido inculpadas por oír el Evangelio, las buenas nuevas, pues, y necesitan saber cómo responder al mismo con fe. La fe salvadora es siempre una fe obediente.
los pecadores responden con el arrepentimiento y el bautismo cuando han oído las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por toda la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. La salvación no viene por obras de mérito. El apóstol Pablo la describió como la obediencia a la fe. Ahí lo dice en Romanos 1:5. Sobre la base de lo que Cristo ha hecho para quitar los pecados de las personas. Cuarto aspecto que vemos en relación a lo que estoy diciendo de este ejemplo de fe de Abraham. El llamado de Dios fue personal y exigió obediencia. Óigase bien, cuando se habla del llamado de Dios, no es un llamado emocionalista. Yo siento que Dios me llamó. ¿Y cómo? En una forma de la emoción, eso no es así. Ya hemos visto que el llamado de Dios es a través de las buenas nuevas, o sea, a través del Evangelio, pues. Por eso estoy diciendo, el llamado de Dios para Abraham fue personal. ¿Y qué le pidió Dios? Le exigió obediencia. El primer llamado de Abraham vino en Ur de los Caldeos, o sea, el sur de Mesopotamia. Incluyó no únicamente la palabra hablada de Dios, sino también una aparición de su gloria, o sea, una teofanía. Una teofanía es una aparición, según la declaración de Esteban que da en Hechos 7:2. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esto fue necesario porque contenía una exigencia difícil. ¿Cuál es esa exigencia? Dios le dijo a Abraham que dejara su hogar, que dejara su país, que dejara su familia, que dejara a sus parientes e ir a una tierra extraña y distante que él mostraría. Es como que, creo que puse este ejemplo en una de mis lecciones, como que si a mí de repente Dios, que así sucediera, no estoy en una forma de inventando, sino estoy ilustrando, pero que de repente Dios me dijera: mira, Alexander, tienes que irte por causa de obedecerme y de probar tu fe, tienes que irte hacia la región más recóndita de Rusia. Tienes que irte a esa región donde hay esos hielos gélidos. Tienes que irte a ese lugar. Entonces, esto es lo que se le presentó a Abraham. Por eso dice aquí en Hechos 7:3, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Mire lo que también tenemos en Génesis 2:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces, en vista de que Abraham servía a muchos dioses en ese tiempo, era importante que el Señor se revelara como el único y verdadero Dios, el cual lo estaba llamando de una manera totalmente dramática para hacer una ruptura total con el pasado y comenzar a andar por fe. El patriarca tenía que estar convencido de que su mente no estaba jugándole trucos y que no era un engaño ni una alucinación. Esto
tenemos que entenderlo claramente, pues. El Señor se reveló a otros importantes personajes bíblicos mediante una teofanía cuando los llamó a dejar su antigua vida y embarcarse en misiones peligrosas. Ejemplos notables son el caso de Moisés, cuando fue llamado, el caso de Isaías también cuando fue llamado, el caso de Saulo de Tarso cuando fue llamado camino a Damasco. Entonces, aún así, Abraham tuvo que crecer en fe y obediencia, porque no veamos a Abraham, retrocedamos, no veamos a Abraham que desde su inicio en esa vida de relación con Dios tenía esa cantidad de fe que llegó a tener. No, él tuvo que crecer en la fe, y es lo que se demanda hacia cada uno de nosotros, tener fe cada vez más y más y más y más y más. Entonces, se necesitarían muchos años de experiencias, avances y derrotas para que su fe creciera fuerte y fuera perfeccionada mediante la obediencia. Noten lo que nos presenta Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? Noten, la fe se perfeccionó por las obras. Mientras él estaba en Ur, tuvo suficiente fe para comenzar ese largo viaje a la tierra de la promesa. Su fe hizo que sus pies empezaran a caminar. Sin embargo, no tuvo suficiente fe para dejar atrás a su familia, ni fue su fe lo suficientemente fuerte como para llevarlo hasta el final a la tierra de Canaán. Él y sus compañeros de viaje se detuvieron en un lugar a mitad del camino en su viaje y se establecieron en el noroeste de Mesopotamia, en Harán. Las escrituras no dan ninguna indicación de que Abraham buscara el permiso del Señor para interrumpir su viaje a la tierra de la promesa y establecerse a casi 650 kilómetros por debajo de la meta. Él y su familia vivieron en Harán durante tantos años que se convirtió en su país. Y no fue sino hasta después de que murió el padre del patriarca Taré, que Dios lo llamó nuevamente para dejar su patria, parientes y amigos de Canaán. Para entonces, Abraham tenía 75 años de edad. Sara era 10 años más joven. No sabemos exactamente la edad de Abraham cuando Dios lo llamó primeramente en Ur. Sin embargo, se ha especulado que podría haber tenido 30 o 40 años de edad. Y ustedes pueden ver que cuando vimos a los patriarcas antediluvianos, bueno, el que mayor cantidad de años llegó a los 969 años. Noé llegó a los 950 años. Aquí, Abraham de 90 años ya se consideraba un viejo. ¿Y cómo yo de 90 años voy a tener un hijo? Entonces, en ese caso, habían pasado pues la mitad de su vida hasta ahora en el lugar equivocado, o sea, en Harán. Cuando él recibió el llamado en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, comenzó precisamente, la fe de Abraham llegó a sus pies de manera que
comenzó nuevamente a viajar hacia Canaán. Una vez más llevó a su familia con él en lugar de dejar a todos atrás. ¿Ve? Sara seguía siendo estéril y Abraham no tenía hijo ni heredero. Llevó consigo a su sobrino Lot y a todos sus siervos, probablemente esclavos, así como un gran número de rebaños y vacas, y Abraham pues emprendió el viaje. Voy a parar acá, con la ayuda del Señor continúo en la lección número 6, interesante todo lo que aprendemos en relación a todo lo que hizo precisamente Abraham de una manera totalmente muy determinante, que precisamente nos ayuda a nosotros a cimentarnos más en nuestra fe. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, damoste las gracias por los ejemplos de fe que tenemos en el patriarca Abraham. Entendemos que no fue fácil desde el inicio para él. Entendemos que también para nosotros muchas veces es duro crecer en esa fe, pero que a través de la fortaleza que tú nos das por medio de tu divina palabra, nosotros podemos crecer cada día más y más en fe. Que aún en las circunstancias que podemos ver difíciles, nosotros podemos realmente superarlas a través del camino de fe, a través de ese camino que siempre es hacia ti. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.